Nos encontramos en el programa Dominio Informativo con mi compañera Georgina y Raúl Sánchez Carrillo, los compañeros de todos los fines de semana en materia de comunicación, lo cual nos ha estado dando mucho gusto que haya tenido este espacio muy buena aceptación por parte de ustedes y le vamos a seguir echando todas las ganas para informar y para comentar mejor lo que podemos hacer en este programa, Georgina. Muy buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué Georgina. temas tenemos hoy? Bueno, tenemos hoy el tema, entre otros, muy destacado, en el hecho de que los trabajadores tienen en un fondo de retiro, se llame Afore, o se llame eso, fondo de retiro, una cantidad de 600,000 millones de pesos. ¿Qué trabajadores tienen A esto? ver, dilo otra vez, 600,000 millones. Millones de pesos. Es ¿Cuáles trabajadores la nota, tienen esa cantidad? Los que todavía trabajan y muchos millones de los que ya no trabajan. Ahora Morena, a través de una iniciativa del presidente, de esa cantidad, 600,000 millones, quiere 60,000 millones administrarlos el gobierno. ¿Por qué? Porque ese dinero de trabajadores de 70 años en adelante no ha sido reclamado, no ha sido utilizado para préstamos, y el gobierno dice vamos a crear el Fondo Bienestar. Y los trabajadores que se están enterando de esto, muchos dicen, ¿y para qué? Si el dinero ahí está. Pero el gobierno explica que con esos 60,000 millones va a poderle dar más pensión a los que se vayan jubilando. O sea, del propio dinero de los trabajadores, darle más dinero a los trabajadores que se vayan jubilando. Y esto ha generado una polémica entre diputados de distintos partidos que dicen que cómo, por qué y para qué quisiera el gobierno hasta el 5º año, observen, ya vísperas de las elecciones, salir con esta iniciativa y no antes. Infortunadamente, Raúl, Georgina, luego nuestras autoridades y las laborales no se quedan a un lado, no son confiables al 100%. Mucha gente, sobre todo los sindicalizados, los que encabezan organizaciones sindicales y confían sus recursos a las autoridades federales, son motivo de desconfianza porque en muchos de los casos han hecho malos manejos. No creemos que esto, por ejemplo, vaya a ser un fracaso y vaya a haber un mal manejo. Por supuesto que no. Lo que sucede es que, como hemos visto, a algunas autoridades se les ha tenido desconfianza porque cuando empezaron este tipo de ahorros y de reunión de dinero para los trabajadores, hubo algunos faltantes, algunos robos, por llamarle así, y bueno, creo que eso disminuyó con el tiempo, pero todavía prevalece en estos tiempos la desconfianza sobre el manejo de los fondos públicos en manos de autoridades. Ojalá que esto no suceda, Raúl, ojalá que esto no suceda, Georgina. ¿Tú qué opinas? Pues mira, mi opinión es que durante toda la vida una persona ha estado, porque además estás obligado a guardar ese dinero, no es que ni siquiera puedes tocar el dinero hasta que o no tienes empleo y te dan una pequeña partecita, o hasta que cumples 60 o 65 años. Entonces la gente ha pasado toda su vida ahorrando y tuvimos la opción, que por ejemplo fue mi caso, de pasarlo a un Afore privado precisamente para que el gobierno no pudiera echar mano de nuestros ahorros. Y ahora se va a regresar y si la cuenta está inactiva, sí puede tomar esos ahorros y distribuirlos. Y si un día se queda sin ese dinero, ¿qué pasaría? ¿Y cuál es el objetivo entonces, no? Lo que no se quiere es que se repita la vieja historia de que el dinero que llega a las manos termina en los bolsillos.
Pero ojalá que Qué aquí buena no metáfora. suceda eso y ojalá que tengamos un nuevo organismo de plena honestidad y de servicio a los trabajadores. Sobre todo porque, como bien lo referías hace unos momentos, Félix, cuando los líderes sindicales, como un Fidel Velázquez Sánchez, en paz descanse, un Joaquín Gamboa Pascoe, en paz descanse, y muchos otros. Por ejemplo, yo en algún momento cubría las fuentes obreras para el periódico Novedades, y entonces me tocó ver, yo supliendo a un reportero ya de esas fuentes, Felipe Vargas, que en un cumpleaños de don Fidel Velázquez, que cumpliría 75 años, cada quien de los miembros de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, cada líder de sindicatos, lo que él quería de regalo era un centenario. Quiere decir que recibió en esa fecha que yo cubrí ese cumpleaños 75 centenarios. Luego, los líderes obreros tenían fama de tener mucho dinero. Joaquín Gamboa Pascoe, pues vivía en el Pedregal, era cazador, fue cazador, y en sus alas, tenía 2 alas grandes, tenía cabezas de sus piezas cobradas leones, tigres, venados, en fin. Y los líderes trabajadores se suponía que su personalidad era representar a los agremiados del sindicato, pero con las cuotas de esos trabajadores a la central, la CROC, la CTM y otras, los maestros, el Pemex. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no la coordinadora, que también a creación de la lideresa eterna que luego terminó siendo motivo de cárcel, el Bester Gordillo, pues pobres, lo que se llama pobres, no eran, ni mucho menos. ¿El de Pemex cómo se llamaba? Bueno, Romero de Champs, sí, Carlos Romero de Champs. ¿Qué tal? Con Ferraris. Yo creo que ya estamos en tiempos en que tengamos plena confianza en nosotros mismos, entre ciudadanos, comunicadores, líderes sindicales, etcétera, porque realmente México en los años 30, 40, después de que empezó este tipo de ahorros, empezó a tener mala fama porque a los líderes sindicales se les acusaba, se les tachaba de quedarse con los fondos públicos, con los fondos de los trabajadores, sobre todo la CTM de aquellos tiempos. Seguramente ustedes recuerdan, y no creo que todavía exista eso, había un auditorio allí junto al Monumento a la Revolución. Vallarta 8. Donde estaban las oficinas de la CTM, y ahí recuerdo que fue una de las primeras veces cuando me tocó escuchar que el dinero que se empezaba a recaudar para los ahorros de los trabajadores iba a ser manejado por la CTM. Uf, todos nos pusimos así como de uñas porque dijimos en manos de Lutero, ¿qué nos va a quedar? Pero bueno, pues, las cosas han caminado. Yo creo que a estas alturas más o menos bien, Raúl. En una ocasión, ahí en ese auditorio de las calles de Vallarta, número 8, por ahí del Monumento a la Revolución, se hizo pues una especie de análisis y juicio del que fue líder de los músicos, Venustiano Claro, fue Reyes líder. López, porque había 2, Juan José Osorio y Venus Rey. Entonces, Pero que Venus Rey, que fue muy criticado, creo que fue buen líder, ¿no? Fue buen líder y llevó ahí a ese auditorio a Mariano Mercerón, el director de una orquesta tropical, Cuando canta el correntín. que no había pagado cuotas. Y entonces Mariano Mercerón, que era así como de origen cubano, dijo, oigan, bueno, pues yo lo que puedo es aportar ahorita 50,000 pesos. Y otra voz del auditorio lleno, no, eso ni para los cigarros del maestro Venus. O sea, era un robadero aquello, No. en ese auditorio tan grande que sigue guardando una historia enorme, ¿eh?
Y la musiquita aquella que no se olvida. Tararararara, irararara, irararara. Ah, ¿verdad? Para los buenos para el baile, en los salones de baile, que fue una época en México, ¿eh? Los Ángeles, el California, el Salón México, el, ¿cómo se llama? También el Riviera, salones a los que iba mucha gente, ¿no? Y como nosotros en particular, yo no tenemos nada de cantantes, ya nos están corriendo de allá arriba, que se acabó el tiempo, pues ni modo, ya nos vamos. Gracias Nos da por su mucho gusto atención. saludarles, qué bueno que nos escucharon, qué bueno que nos dejan ver y estar con ustedes. Gracias, Gracias. Regina, gracias, Raúl. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.